Muy buenas tardes muchachos, un gusto tener la posibilidad de saludarlos después de tantos días de ausencia. En primer lugar, quiero pues desearles una estadía en sus hogares junto con sus familias de la mejor manera, con la mayor paciencia, haciendo los cuidados a los que tenemos pues que someternos para poder hacerle frente a este momento difícil de incertidumbre. Igualmente a los que tienen que salir a laborar, a trabajar, mantener esas medidas de precaución permanente. Es muy importante que nos cuidemos para que en cualquier momento podamos retomar nuestras labores y nuestra posibilidad pues de seguirnos comunicando de otra manera. El curso de los enfoques metodológicos de la investigación social vengo montándolo en la plataforma Team. Ya hay una información allí, el mismo documento que les he enviado por correo está en la plataforma. También hay una indicación sobre la tarea que está inscrita en ese documento, con unos plazos, con unos tiempos, cómo funciona pues el proceso. Sin embargo, antes de tener la posibilidad de un contacto sincrónico de una clase, quiero enviar una serie de videos como este para ir haciendo claridades y por lo menos que ustedes tengan un contacto visual con el profesor del curso. Voy a hablarles una descripción sucinta del documento que he enviado y del espíritu de la tarea que está señalada en el mismo documento. Es un informe técnico de investigación sociocrítica. Allí lo que presento básicamente es una ficha técnica de la actividad. Trato de escribir, de narrar lo que como observador externo, como observador participante, pude recoger de las 3 sesiones de trabajo con las que desarrollamos las 3 fichas de diagnóstico investigativo con el grupo. En un segundo momento construyo un mapa, una cartografía con las fichas de ustedes, hago una selección de respuestas de tal modo que no queden repetidas en el mapa. No obstante, se escaparon algunas y quedaron repetidas, pero el mapa trata de dar cuenta de los 3 momentos en los que abordamos cada uno de los problemas con los que trabajamos en el grupo. Finalmente, hago un análisis del mapa en mi condición de observador externo, como observador participante, que si bien no era miembro activo de la discusión del grupo, sí estaba monitoreando y observando los procesos de investigación participante que se llevaban a cabo al interior de ustedes como comunidad investigada. El trabajo de las fichas fue muy alentador, fue muy interesante, el intercambio de ideas, de opiniones, la posibilidad de estar cara a cara tratando de problematizar el grupo desde lo académico, desde lo formativo, desde lo socioafectivo. Me parece que son elementos muy valiosos para entender que la investigación sociocrítica tiene como centro la posibilidad de explorarnos a nosotros mismos como cultura, como sociedad, como personas. Es un ejemplo claro que estas investigaciones sociales no necesariamente tienen que referirse a poblaciones vulnerables, a poblaciones que están por fuera de nuestros alcances afectivos, de nuestros alcances emocionales, de nuestros alcances profesionales, sino que somos nosotros mismos como comunidad los que nos vamos convirtiendo en objeto de investigación. Es la manera más sensata, más cercana de entender un proceso investigativo. También, una vez hecho la cartografía y los análisis, que quiero que lean detenidamente, y cuando digo leer detenidamente es estudiar ese documento, porque tiene un valor muy significativo, es un documento colectivo, es un documento construido por ustedes y por mí en función de un sistematizador o de un sintetizador de ideas. Entonces es un documento colectivo que junto con otros documentos que vengo adelantando con otros grupos en el campo investigativo de la investigación social, quiero que al final del semestre, en la medida en que este se dé, bien sea de manera remota o logrando algún tramo de presencialidad, logremos tener unos productos hacia el final del semestre, productos de investigación que den cuenta del ejercicio de clase que se hizo, no solamente desde la perspectiva de la enseñanza, que como ustedes saben es lo que menos me ha preocupado, sino desde la perspectiva de la recepción, es decir, de cómo los estudiantes reciben el conocimiento, reciben las instrucciones y qué hacen con él. Eso es lo más importante del proceso formativo, el proceso de aprendizaje.
Es allí donde resolvemos finalmente nuestras posibilidades profesionales, nuestras posibilidades docentes. Entonces ese documento, que en esos tres primeros elementos, ficha técnica, mapa de síntesis y análisis del mapa, es nuestro primer documento colectivo, creado entre ustedes y el profesor. Al final del documento hay una segunda fase de la investigación. Desde luego que la segunda fase pretendía tramitar o desarrollar específicamente desde las acciones o intervenciones que ustedes propusieron en cada una de las fichas, desarrollar a partir de allí unos modelos de aplicación para nosotros como grupo o para ustedes como grupo. Sin embargo, las condiciones en las que estamos ahora trabajando no nos permite hacer ese trabajo colectivo en vivo. Por lo tanto, he decidido hacer una modificación en la perspectiva del trabajo, no en la temática general del curso, no en la temática metodológica que se pretende construir, pero sí una actividad que se pueda realizar desde el lugar en el que cada uno está trabajando y poder desde allí pues dar respuesta al enfoque sociocrítico que es con el que seguimos adelantando nuestro trabajo. Es una fase muy interesante que yo quiero que la disfruten, que la entiendan y que la construyan de la mejor manera. También he sido en clase muy reiterativo en lo siguiente. Para mí en la investigación es mucho más importante el proceso que el producto. Ahora, no es que el producto no sea importante, pero un buen proceso seguramente nos va a llevar a un buen producto. Pero no podemos imaginar el resultado de una investigación si no hacemos conciencia del día a día del proceso, de la manera como adelantamos la investigación, de la manera como la pensamos, de la manera como la escribimos, si no hacemos conciencia de las dificultades que nos produce, de los aburrimientos que a veces nos produce. Son esas maneras en el que día a día adelantamos la investigación lo que realmente le da solidez a un proceso de formación investigativa. Por eso ese proceso de investigación como proceso se denomina en términos generales documentación de procesos investigativos. Después vendrán los estados del arte en la que se hace documentación de resultados. En este caso, como investigación formativa para estudiantes universitarios, me parece muy interesante hacer la documentación del proceso investigativo, es decir, documentar cómo se construye la investigación. Ese es el fondo metodológico de la tarea que les estoy convocando y que les estoy compartiendo. Se trata de lo siguiente. Estoy moviéndome un poco porque voy a poner en pantalla lo que tengo como lo que dispuse para ustedes para la tarea y poder hablar en los términos en los que desde luego la he planteado, ¿cierto? Hay un marco teórico que es una diapositiva que tomé de la presentación que ustedes ya conocen en clase sobre plantearnos cómo se da la transformación en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Casi que se convierte en ampliar la última ficha que fue tramitada por el grupo de investigadores en clase. Centrarnos en cómo aprendemos, cuáles son las condiciones que tenemos para el aprendizaje, qué condiciones o qué factores intervienen en los procesos de aprendizaje. Me parece que es un elemento documental muy interesante. Por eso, desde allí, frente a esa temática, la preciso en un contexto, ¿sí? Y es el siguiente. No solamente es preguntarnos cómo aprendemos siempre, porque uno no siempre aprende de la misma manera. Uno para aprender necesita unas condiciones específicas, locativas, ambientales, emocionales, académicas, de recursos. Son muchos los elementos que intervienen en un proceso de aprendizaje. Miren, por ejemplo, esta tecnología, esta cámara, este computador, estos libros, esta distancia que en este momento tenemos, desde luego que son condiciones que cambian nuestra manera de percibir la educación, de percibir los aprendizajes, de percibir los temas. Entonces uno no siempre aprende de la misma manera. Entonces es muy interesante cuando uno está en un proceso investigativo pueda documentar las condiciones específicas en las que se hace el proceso. Por eso para mí es muy importante que en este momento logremos documentar las condiciones en las que estamos procediendo con la investigación, que documentemos las condiciones en las que estamos aprendiendo. Por eso he planteado un problema de investigación que dice, en medio de un contexto, y en medio del contexto la novedad que tenemos para la investigación son dos elementos. Uno, que estamos en una educación en tiempo remoto o en espacio remoto. Y segundo, que ese espacio remoto es debido, ¿sí?, a la situación de confinamiento sanitario por la pandemia. Son dos elementos fundamentales que
condicionan las formas de aprendizaje. Es en esas dos variables, frente a esas dos variables, como tenemos que pensar la investigación. En esa medida he planteado el problema de, a través de la pregunta, cuáles elementos nuevos han transformado el proceso de aprendizaje de los estudiantes en un esquema remoto de la escolaridad y en condiciones de confinamiento sanitario. Allí está el planteamiento del problema, la metodología, etc. Y voy a referirme como a este procedimiento metodológico que me parece muy importante. Todos los días nos sentamos a desarrollar nuestro trabajo académico con la universidad, nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestros estudios particulares. Pero estamos abocados a una cantidad de situaciones o de condiciones, ¿sí?, que están allí plenamente referenciadas. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene en nosotros y en nuestro proceso de investigación, ¿sí?, este fenómeno sanitario que estamos viviendo? ¿Cómo recibimos la información? ¿Qué nos genera la información que vamos recibiendo? Angustia, seguridad, incertidumbre, a través de qué medios nos enteramos. Eso es una condición fundamental que ahora determina nuestras formas de estudiar y de aprender, ¿sí? Hay otra nueva condición, y es que estamos desarrollando la actividad académica o investigativa en la casa. Y la casa no es lo mismo que la universidad. También es necesario documentar qué tanto incide esa convivencia familiar, esos elementos de familia que tanto inciden en mi proceso de aprendizaje. Otro elemento importante es que la casa no está en el aire, la casa está en un barrio, en una comunidad, en una comuna, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones, ese contexto socioeconómico en el que está nuestra casa y si esas condiciones cómo inciden en nuestros procesos de formación y de aprendizaje, ¿sí? Hay otros elementos que están en el cuadro y que ustedes deben ir documentando día a día, cómo inciden los recursos con los que ustedes cuentan para investigar, ¿sí? Inicialmente yo les decía allí en el texto, tengo una amplia fuente bibliográfica, ¿sí?, de textos físicos y virtuales, pero ahora debo recurrir a la tecnología como recurso. Tengo algunos recursos tecnológicos, pero no soy experto en ellos, tengo torpeza en el manejo de los recursos tecnológicos y eso hace que los procesos académicos con relación a lo que hago con ustedes se vea lento, se vea diferente, porque tengo recursos en unos casos y no los puedo usar y en otros casos no tengo recursos. Mucha otra información que tengo de ustedes que veo en la universidad y no puedo hacer uso de ella en este momento. Hay otro aspecto y es dentro de la incidencia de la educación remota. Esta experiencia, este esquema de educación remota, ¿cómo ha incidido en sus esquemas de comprensión? ¿Han tenido más claridad sobre los temas? ¿Menos claridad? Y hablo en general de su proceso de formación. ¿En qué aspectos de este esquema remoto se sienten más cómodos en el proceso de aprendizaje y en qué aspectos se sienten más incómodos o más confundidos en el proceso de aprendizaje? También hay otro elemento, proponga otra condición que yo no he logrado diseñar en el cuadro, que yo no he percibido, pero que ustedes consideran que es una condición nueva, que en este momento inciden en sus condiciones de aprendizaje. Yo envié el cuadro con 2 ejemplos, que son ejemplos reales, son mis condiciones de aprendizaje, mis condiciones de trabajo investigativo, y las he enviado a manera de ilustración. Traten de documentar por lo menos de 8 a 10 situaciones en cada uno de los cuadros, hasta conformar como una idea general de ese trabajo. Apenas se termine ese cuadro, ese esquema, que puede tardar 10, 12 días en ser armado de una manera muy consciente, tratando de poner en juego nuestras posibilidades de aprendizaje con relación a esas condiciones, tratemos de armar con ese cuadro una narrativa, narremos ese asunto, narremos esa transformación de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, de lo presencial a lo remoto en situación de confinamiento sanitario. Una narración que no tiene que ir más allá de las 800 palabras para que usted pueda dar a entender, explicar cómo se dio su proceso, cómo ha sido su proceso de formación, de investigación y de aprendizaje con esas dos condiciones de la educación remota y del confinamiento sanitario en este proceso universitario. Entonces, en síntesis, se trata de documentar las condiciones en las que nosotros estamos en este momento y cómo inciden esas condiciones en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso académico de la investigación. Así se construye la investigación, siempre en diálogo con el contexto y sobre todo que estamos hablando de la investigación social,
desde una perspectiva sociocrítica. Es decir, la sociocrítica no puede partir solamente de teorizaciones metodológicas, sino que tiene que estar centrada en las condiciones sociales y reales en las que se da la investigación. No solamente en las que se da el objeto, sino en las que se da la investigación. Y en este caso, el objeto de estudio o el problema de estudio somos nosotros mismos, nuestra manera de aprender, nuestra manera de investigar, nuestra manera de estudiar. Procuraré próximamente tener un encuentro sincrónico con ustedes en la plataforma para que, digamos que abramos una conversación simultánea. No obstante, mi correo y mi WhatsApp sigue disponible para atender cada una de sus inquietudes. Agradezco por este medio también a Geraldine, que ha sido notificada o ha sido nombrada por el grupo como monitora de enfoques metodológicos de este curso. A través de ella trataremos de armar un grupo de WhatsApp para que nuestra comunicación sea fluida, permanente e inmediata, sobre todo para aquellos que no siempre tienen la posibilidad de estar conectados a la plataforma. Les deseo una feliz noche y que disfruten o encontremos los motivos para disfrutar estas nuevas condiciones en las que nos encontramos. Un abrazo para ustedes, un saludo y mucho cuidado para sus familias. Que descansen.